En los últimos años, algunos activistas, testigos de Jehová, apóstatas y enemigos de su organización, han utilizado el caso de Henrietta M. Riley Trust como una de sus principales críticas contra la Watchtower Bible. La acusación generalmente se presenta de la siguiente manera. La Watchtower invirtió en compañías tabacaleras como Philip Morris y se benefició económicamente de una industria que condena moralmente. La compañía también invirtió en el sector armamentístico como en Lockheed Martin, algo que va en contra de sus principios de no hacerle daño a nadie. La organización invirtió en redes sociales como Facebook, que ella misma censura. Los testigos de Jehová invirtieron en la mafia de la industria farmacéutica como Pfizer, Johnson y Johnson para destruir la salud de las personas. La organización invirtió en compañías como Monsanto, encargadas de crear pesticidas y glifosatos que dañan la naturaleza. La compañía invirtió en canales de entretenimiento como Walt Disney, que apoya películas y series violentas y con contenidos para personas no menores de 17 años. Bueno, eso es lo que ellos afirman. Pero la pregunta fundamental que debemos hacernos es, ¿esas afirmaciones gratuitas representan con exactitud los hechos históricos y legales del caso o simplifican una situación mucho más compleja? Para responder correctamente, es necesario analizar el caso con objetividad, separando los hechos comprobados de las interpretaciones personales. Pero primero que todo, tenemos que saber quién fue Henrietta May Riley. Ella fue una mujer americana nacida en 1872 y fallecida en 1945 a la edad de 73 años. Perteneció a una familia muy acomodada y estuvo casada con el doctor William Henry Riley. Después de quedar viuda y perder también a su hija, decidió destinar una parte considerable de su patrimonio a apoyar la obra de la Watchtower. Aunque no existe evidencia pública concluyente que demuestre si Henrietta M. Riley fue una testigo de Jehová bautizada, los hechos muestran que tenía una relación cercana con la organización o simpatizaba con sus enseñanzas, ya que decidió convertirla en una de las beneficiarias principales de su legado. Por lo tanto, el origen del caso no está en una inversión realizada por la Watchtower, sino más bien en el legado de una mujer que quiso apoyar una causa religiosa que consideraba valiosa. Tras la muerte de Henrietta, la estructura jurídica Henrietta M. Riley Trust organizó el patrimonio que fue administrado por Comerica Bank como fiduciario para producir ingresos destinados a la Watchtower. Aquí debemos hacer una definición de términos para entender muy bien este caso. Un fideicomiso es una figura jurídica mediante la cual una persona o entidad entrega bienes, dinero o derechos a otra persona o institución para que los administre o los utilice con un propósito específico en beneficio de uno o varios destinatarios. Sus participantes principales son fideicomitente o constituyente, que es la persona que crea el fideicomiso y transfiere los bienes o el patrimonio que formará parte de él. El fiduciario, que es la persona, empresa o institución encargada de administrar esos bienes siguiendo estrictamente las instrucciones establecidas en el documento del fideicomiso. Con frecuencia son bancos o entidades fiduciarias. Y el beneficiario, que es la persona, organización o grupo que recibe los beneficios del fideicomiso, ya sea de manera directa, como pagos de dinero, o indirecta, como el apoyo a una causa específica. Vamos a establecer un ejemplo sencillo para entender bien el caso de Henrietta M. Riley. Imaginémonos que una persona llamada Ana posee una fortuna de 10 millones de dólares y quiere que después de su muerte ese dinero sea usado para ayudar a estudiantes de escasos recursos. En lugar de dejar el dinero directamente a una universidad, crea un fideicomiso. Ana es la fideicomitente. Un banco es el fiduciario y administra los 10 millones de dólares. Los estudiantes becados son los beneficiarios. El banco debe invertir el dinero y usar los rendimientos conforme a las instrucciones que Ana dejó. Tras la muerte de Henrietta,
La estructura jurídica Henrietta M. Riley Trust organizó el patrimonio que fue administrado por Comerica Bank como fiduciario para producir ingresos destinados a la Watchtower. En relación con el caso de Henrietta M. Riley, podemos entenderlo así. Henrietta M. Riley fue la fideicomitente, es decir, la persona que dejó sus bienes bajo las reglas establecidas en su testamento y en el fideicomiso. Ahora, el Henrietta M. Riley Trust es el fideicomiso, la estructura legal que contiene el patrimonio, acciones, inversiones y otros activos, y establece las normas sobre cómo debe utilizarse ese dinero. Mientras que el Comerica Bank es el fiduciario, es decir, la entidad responsable de administrar las inversiones del fideicomiso, cobrar dividendos, tomar decisiones financieras conforme a sus facultades fiduciarias, presentar los informes correspondientes y distribuir los fondos a los beneficiarios según las instrucciones del fideicomiso. Entonces, siguiendo este orden de ideas, podríamos afirmar lo siguiente. El Henrietta M. Riley Trust es como una fundación o una caja jurídica donde se encuentra el patrimonio. El banco Comerica Bank es el administrador o gerente encargado de cuidar esa caja y manejar sus recursos. Los beneficiarios son quienes reciben los beneficios conforme a la voluntad de Henrietta M. Riley. Por lo tanto, si alguien pregunta quién administró las acciones y las inversiones heredadas por Henrietta M. Riley, la respuesta precisa fue el banco Comerica Bank, actuando en su calidad de fiduciario del Henrietta M. Riley Trust. El Henrietta M. Riley Trust no administra por sí mismo los activos, porque un fideicomiso no es una persona que toma decisiones, es un vehículo jurídico cuyas disposiciones son ejecutadas por su fiduciario. Esta distinción es muy importante para aclarar el debate sobre la propiedad y administración del patrimonio de Henrietta M. Riley, porque evita confundir al fideicomiso, es decir, el instrumento legal, con el fiduciario, quien lo gestiona. Entonces, un fideicomiso es como una caja de patrimonio con reglas. Alguien coloca bienes dentro de ella, establece las instrucciones de uso, un administrador se encarga de cumplirlas y los beneficiarios reciben los beneficios según lo establecido. Ser beneficiario de un fideicomiso no es lo mismo que ser administrador de un fideicomiso. La Watchtower solamente era la entidad que recibía los beneficios generados por el patrimonio, pero la administración de los activos y las decisiones de inversión correspondían a los administradores fiduciarios encargados del fondo. Desde una perspectiva jurídica y financiera, decir que el fideicomiso tenía determinadas inversiones no es necesariamente lo mismo que afirmar que la Watchtower compró esas acciones. Esta diferencia nos ayuda a esclarecer el núcleo de la discusión. A comienzos de los años 2000 se hicieron públicos documentos fiscales que demostraban que el Henrietta M. Riley Trust tenía inversiones que incluían acciones de compañías como Philip Morris, una de las empresas tabacaleras más grandes del mundo. En el 2014, los activistas ex testigos apóstatas se escandalizaron cuando comprobaron que en el documento público fiscal de declaración de impuestos del año 2014 se detectaron inversiones en ConocoPhillips, compañía de tabaco, Walt Disney, Lionsgate Entertainment, películas de entretenimiento, Facebook, Johnson & Johnson, Pfizer, industrias farmacéuticas, Lockheed Martin, contratistas militares que fabrican armas, Monsanto, productor de pesticidas y glifosato. Los críticos argumentaron que esto demostraba una total contradicción, ya que los testigos de Jehová consideran incorrecto el consumo de tabaco, el abuso de fármacos, el uso excesivo de las redes sociales, las películas violentas y con leve contenido sexual, el uso de armamento militar y todo lo que le haga daño a la naturaleza y el medio ambiente. Sin embargo, una pregunta importante es, ¿la Watchtower tomó la decisión de comprar esas acciones? Hasta donde muestran los documentos públicos conocidos, no existe evidencia concluyente de que la Watchtower seleccionara directamente esas inversiones o administrara la cartera del fideicomiso. Una crítica razonable podría ser la siguiente. Si la Watchtower recibió dinero proveniente de un fideicomiso que tenía inversiones en empresas controvertidas, ¿debió haber rechazado esos beneficios?
Esta es una pregunta ética que puede ser discutida, pero una afirmación diferente sería decir, la Watchtower invirtió en esas acciones, porque eso sería una difamación, una calumnia. Esa afirmación gratuita requiere demostrar que la organización tomó la decisión de comprar, mantener o administrar esas acciones, algo que no ha sido demostrado públicamente. Por lo tanto, es importante no confundir una cuestión ética debatible con una acusación de participación directa. Vamos a establecer otro ejemplo ilustrativo para entender esta diferencia. Pensemos en una universidad, una iglesia o una organización benéfica que recibe una herencia administrada por un banco. Ese banco decide colocar parte del patrimonio en una cartera de inversión que incluye empresas con las que la institución beneficiaria no está necesariamente de acuerdo. Entonces, ¿significa eso que la universidad o la iglesia compró esas acciones? Pues la respuesta es no. Significa más bien que existe una separación entre quien administra el patrimonio y quien recibe sus beneficios. Cuando se analiza el caso de Henrietta M. Riley de manera equilibrada, también deben plantearse varias preguntas. ¿La Watchtower tenía conocimiento detallado de cada inversión realizada por el fideicomiso? ¿Tenía autoridad legal para ordenar cambios en la cartera de inversiones? ¿Podía rechazar o modificar fácilmente los términos establecidos por el legado de Henrietta Riley? Estas preguntas son fundamentales porque nos ayudan a determinar si la organización Watchtower tuvo un grado de participación directa o no. En la actualidad, los hechos evidencian que Jehová ha protegido a su organización frente a las acusaciones, calumnias y señalamientos promovidos por algunos activistas apóstatas. Un análisis de los ingresos derivados de las inversiones reflejadas en el formulario fiscal correspondiente al año 2024 permite observar que Comerica Bank, en su calidad de fiduciario de patrimonio administrado, ha mantenido inversiones en compañías cuyos productos y servicios no contravienen las normas ni los principios morales sostenidos por los testigos de Jehová. Por el contrario, dichas inversiones se encuentran orientadas hacia sectores que ofrecen bienes y servicios de utilidad y beneficio para la sociedad. Bueno, a continuación menciono cada una de las empresas en las que invirtió el Comerica Bank a través del Henrietta M. Riley Trust. Automatic Data Processing, que es una multinacional norteamericana líder en software y servicios de gestión de recursos humanos. Canadian National Railway Co. es una compañía de transporte ferroviario canadiense. Carrier Global Corporation Co. es una multinacional estadounidense en calefacción, ventilación y aire acondicionado, refrigeración, equipos y centros contra incendios. El D.R. Horton Inc. es una empresa constructora, una de las empresas constructoras más grandes de Estados Unidos. El Dollar Gen Corp New es una cadena de minoristas de descuentos más grandes de Estados Unidos en cuanto a consumibles, artículos de aseo, alimentos, mercancías, marcas propias. El Mastercard Inc. es una corporación tecnológica global de pagos que conecta consumidores, bancos, comercios y gobiernos. Oracle Corporation, que se refiere a empresas multinacionales de tecnología y software, sí, una de las más grandes del mundo. El Parker Hannifin Corporation, que es una multinacional estadounidense líder mundial en tecnologías de control y movimiento. S&P Global Inc. es una corporación americana de datos e inteligencia financiera. El Sherwin-Williams Co., corporación americana, fabricante y distribuidora de pintura y recubrimientos. Y el Taiwan Semiconductor Spawn ADR, que es una empresa fabricante de los semiconductores más grandes del mundo. Como puede observarse, las nuevas compañías incluidas en el portafolio de inversiones del fideicomiso no están vinculadas con industrias tabacaleras, empresas de entretenimiento cinematográfico, plataformas de redes sociales, contratistas militares dedicados a la fabricación de armamento, compañías de agroquímicos perjudiciales para el medio ambiente, ni mucho menos con industrias farmacéuticas. En consecuencia,
A la luz de la información contenida en el más reciente formulario fiscal 2024 hasta abril 2025, los señalamientos realizados por activistas apóstatas carecerían de fundamento objetivo en relación con las inversiones actualmente registradas. Por ello, cualquier acusación que ignore la evidencia documental disponible podría interpretarse como una nueva difamación dirigida contra la organización de Jehová. Como conclusión, podemos afirmar que Henrietta M. Riley fue una persona muy generosa, quien decidió destinar una parte considerable de su patrimonio a lo que ella consideraba una causa espiritual valiosa: apoyar la obra de la Watchtower Bible. Dejó un legado económico de gran magnitud, una donación con efectos duraderos que han permitido la publicación de millones de Biblias, libros y revistas, así como la predicación de las buenas noticias del reino a nivel mundial. El caso Henrietta M. Riley Trust es real y está documentado. Sería incorrecto negarlo. También es cierto que el fideicomiso mantuvo inversiones que muchas personas consideran incompatibles con los principios de los testigos de Jehová. Sin embargo, también es incorrecto afirmar automáticamente que la Watchtower compró acciones y administró esas inversiones. Eso es una vil difamación y calumnia contra el pueblo de Jehová. El punto central del debate no es si existió el fideicomiso o no, porque eso es un hecho. La verdadera discusión es el nivel de control, conocimiento y responsabilidad que la Watchtower tenía sobre las decisiones tomadas por los administradores fiduciarios. Por eso, un análisis serio debe evitar los eslóganes, así como las acusaciones gratuitas y simplistas. La honestidad intelectual exige reconocer los hechos completos, incluso aquellos que no favorecen nuestra propia posición.